Hola a todos, soy Diego Ramos, ingeniero de soporte técnico en Yamato Colombia. Hoy nos encontramos en las instalaciones de Yamato Colombia y vamos a hablar de un tema o de una pieza bastante importante del motor. Antes de entrar en materia, les quiero presentar a nuestros invitados el día de hoy. Santiago Rada, él es piloto, creador de contenido. Santiago, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. No, gracias a Yamato por la invitación. Estamos con Lir Restrepo, también piloto. El año pasado participó en TC2000, en CNA. Este año nos va a acompañar en CNA. También es creadora de contenido junto con Santiago. ¿Cómo estás, Liz? Bien, bien. Gracias por la invitación. Chévere hablar de estos temas. No, ustedes por acompañarnos. Y si han seguido las redes, tanto de Liz como de Santiago, ustedes se han dado cuenta que ellos mismos desarman sus motores, hacen modificaciones tanto en el de pista como en el de calle. Entonces, ellos nos van a aportar muchísimo en esta conversación que vamos a tener hoy. A mi izquierda tenemos a Juan Pablo Pedraza. Vamos a resumir todo lo que es Juan Pablo. Juan Pablo es piloto, director del equipo JPMS Motorsport, es preparador, tiene su propio taller, que es JPMS Multiservicio. Juan Pablo, muchas gracias por venir. No, a ustedes mil gracias por la invitación y espero poder aportar. Claro que sí. Y adicional a eso, campeón de las 6 horas del año pasado en la categoría T2. Tenemos a Pipe Pedraza, piloto de TC2000, CNA, campeón del año pasado en las 6 horas de Bogotá en la categoría T2. ¿Cómo estás, Pipe? Bien, Dieguito, no, pues muchas gracias por la invitación. Va a ser una charla muy interesante, ya que son piezas claves a la hora de estar armando nuestros motores y que pues mejor dar nuestra experiencia detrás del volante. Claro que sí. Juan David García, piloto de CNA, también campeón el año pasado en Yaguarcocha, en Ecuador. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, Diego, muchas gracias por la invitación y pues nada, esperamos aportar bastante a esta conversación de casquetes. ¿Dónde van ubicados los casquetes? Van ubicados en la biela y en el bloque. Cuando el motor realiza la explosión es donde se genera la mayor carga en los casquetes, especialmente en el casquete inferior. En un motor de combustión a gasolina, la presión que puede estar generando está sobre las 9000 PSI y en un motor diésel entre las 12000 PSI. Al momento de elegir los casquetes debemos tener en cuenta su procedencia. Algunas marcas, algunos fabricantes de casquetes realizan sus propias aleaciones. Esto es sinónimo de calidad en la pieza. También es importante, hablando ya a nivel local, a nivel de Colombia, tener una muy buena representación de marca y también de la distribución del producto. Un punto a favor en los distribuidores del producto de los casquetes es tener un departamento técnico donde, si surge alguna duda, puedan contactarse con este departamento y darle solución a su requerimiento. Una buena práctica antes de instalar los casquetes es realizar mediciones. ¿En dónde realizamos estas mediciones? En las bancadas, en el cigüeñal, inclusive en los casquetes. Tanto en cigüeñal como en las bancadas debemos verificar el diámetro. Este diámetro está en los manuales del fabricante donde debe estar dentro de un rango. También medimos el ovalamiento tanto de cigüeñal como de la bancada y también la conicidad de estos dos elementos. En los casquetes, ¿qué debemos medir? Debemos medir el diámetro exterior, medir el ancho del casquete y principalmente la altura del casquete. Esa medida la debemos verificar en el manual del fabricante. Ya entrando en materia de las buenas prácticas que debemos tener al momento de instalar casquetes, hay unas que son el armado de afán o también la suciedad que puede existir donde estamos reparando o instalando los casquetes. Juan Pablo, ayúdanos un poquito con estos temas. Primero que todo, donde vamos a armar el motor, la superficie debe estar extremadamente limpia. Es un banco de cirugía donde vamos a poner los casquetes, donde les vamos a hacer el aseo, donde los vamos a montar en las piezas, tanto en las bielas como en el bloque. 1. 2. Segundo es el sentamiento del cigüeñal.
que es medir las alturas que está determinando el fabricante y ver que su conicidad y el casquete esté sentando bien sobre la pieza fija y sobre la pieza móvil. Gracias, Juan. Juan, cuando tenemos suciedad, ¿qué puede ocurrir en el motor? Lo primero es que se contamina el casquete, el momento de girarlo va a quedar marcado y va a quedar marcada la raya. Entonces, la recomendación es un aseo impecable para no transmitir eso a las piezas móviles. Perfecto. Liz, desde tu experiencia, ¿qué puedes aportar a estos temas? Bueno, yo creo que también es importante manejar el tema del exceso de confianza, ¿no? Porque muchas veces de pronto uno sabe cómo se montan, pero por las carreras, por el afán, digamos, en una válida, que toque hacer algo rápido en un escenario donde no es exactamente el taller, por ejemplo, puede pasar errores o mal montaje de los casquetes y eso hace que también todo se vaya al carajo. Sí, de acuerdo con lo que comenta Liz, nosotros el año pasado en una válida en CNA tuvimos un problema con la bomba de aceite. Esto hizo que, bueno, pues en una de las prácticas, precisamente por la adquisición de datos que tenemos en los vehículos de competencia, nos diéramos cuenta que la presión se estaba pues cayendo demasiado. Entramos a revisar pues los casquetes desde el cilindro digamos que más lejano a la bomba de aceite y nos dimos cuenta pues que ya estaba, digamos que haber un desgaste digamos anormal en esta pieza y en el autódromo pues tuvimos que hacer ahí directamente el cambio de estos casquetes. Pues no es fácil precisamente porque no tenemos como las condiciones adecuadas, propicias para hacerlo, pero pues nada, desde que se tengan como esas precauciones y se monten correctamente las piezas, pues logramos completar las tres carreras, era una válida de 3 carreras y pues al final tuvimos un buen resultado. La ventaja de todo esto es que todas esas trasnochadas, todos esos ejercicios que se hacen a la carrera en el autódromo para los carros de carreras, normalmente se ven bien recompensadas al final del día, ¿no? Sí, de acuerdo, pues digamos que hay otra experiencia que tuvimos el año pasado en las 6 horas, fuimos a salir a la pregrilla, ya pues listos para arrancar las 6 horas y vimos que, o sea, el carro estaba botando aceite por el radiador por el enfriador y no, pues digamos que ahí uno empieza a correr, a solucionar, pero es bien recompensado pues siempre y cuando uno tenga como en cuenta estas precauciones. Entonces sí, pues importante todo este tema de limpieza y de una buena instalación de estas piezas. ¿Qué puede pasar si los casquetes se instalan mal? Una mala instalación por mala manipulación al momento de poner el casquete sobre la biela o sobre su apoyo en la bancada va a afectar también la parte del círculo del casquete. Entonces hay que tener mucha precaución sobre eso. Y hay que ser reiterativo que tanto en la superficie donde no va a haber contacto, también debe estar extremadamente limpia porque eso afecta el cono y la parte de la circunferencia en el momento de sentar. Juan, Claro, pregunta, qué pena, Diego. El casquete se puede montar de las dos formas, o sea, uno puede cometer ese error, hablando desde la inexperiencia, se puede cometer ese error, poner el casquete de una forma o de la otra. No. O sea, para el lado, por ejemplo, lo que vos decís, montar la lubricación hacia el lado contrario. Digamos que en este casquete es muy fácil determinar uno, tiene la ranura para sentar sobre la bancada en este momento y aparte de eso tiene la cuña. Okay. Entonces la cuña nos va a determinar la posición real o en el casquete de biela o el casquete de bancada. Pero ojo, hay motores que no tienen cuña. Entonces hay que tener en cuenta mucho el orificio de lubricación. Si el orificio de lubricación no está en el casquete, vamos a perder totalmente la armada. No va a durar. Dura lo que se demora prendiendo. Sí, y eso ya es bastante. No, y pues también en un entorno como de carreras se va a notar todavía aún más porque el motor pues va exigido y todo. La exigencia que tiene. Ajá. Es como este casquete, por ejemplo. Aquí no tenemos pues el ducto como tiene este, pero tiene la cuña. Y ese nos da el sentido de la instalación. Lógico, ahí que puedo determinar que ese casquete es de la tapa, no de la bancada del bloque. De la parte fija, okay. Porque la tapa no es la que lleva la lubricación, viene del bloque directamente a la ranura, que es la que va a lubricar el muñón. Y ese es el compañero de ese. Exacto. Ese es el compañero correcto. Nosotros tendríamos el ejercicio, bueno, no lo puedo hacer ahorita por el micrófono, pero quedaría así. Entonces, yo ya sé
que este es el de la tapa y este que tiene el orificio es el que va en el bloque como tal. Bloque. Y el cuñero me va a determinar hacia dónde va. Ok. Realmente es como muy intuitivo. Sí. O sea, es de prestar atención, pero puede que pase que se monte de otra manera. Es más ya, no es un tema mecánico, es más analítico. Exacto. Pero digamos acá alguna vez nos pasó, montaron un casquete de esta misma, que solo tiene la cuña, al contrario. Y llegó la cuñita aplastada, ha pasado. Pero también es lo que hablábamos, el tema de afán, de hacer las cosas a la ligera, o tal vez personas que no tengan la experiencia en reparación de motores y, no, pues, ay, no me casó, eso ahorita lo apretamos y casa o casa. Lo aprieto a fondo. Nos ha pasado. Listo. Otro tema. ¿Por qué se puede girar un casquete? ¿Cuáles son los motivos de por qué se puede girar un casquete? Lubricación, Temperatura. temperatura, Mal ajuste en las holguras no adecuadas. Por eso es importante tomar medidas Medidas. antes de. Ok. O una mala rebajada. Iba a meter quinta y metí tercera. Y ya, ups. Y entra con el carro y tiene un ruido. Clac, 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 clac. Tranquilo, apague. Y en cuanto a los tornillos, que no le demos el apriete o el torque, también se pueden girar los casquetes. Sí. Ok. Ausencia de torque. Ausencia de torque. Bueno, hablemos de lubricación, ya lo hemos tocado el tema. Hay un comentario que es que entre más kilómetros tenga el motor, debemos colocar un aceite más viscoso o más grueso, como lo hablan en la calle. Si realizamos esto, si cambiamos la viscosidad del aceite, ¿qué puede pasar en el interior del motor? Que no sea el recomendado por el fabricante. Consumo de aceite. Lo primero, consumo de aceite. Si no se cumplen las especificaciones, bueno, recapitulemos. Los kilómetros o horas de trabajo que tenga un motor, más hablemos de horas de trabajo, determina el desgaste del motor. Okay. Estas piezas, como el componente que tiene el casquete, van disminuyendo por el uso. Eso quiere decir que aumenta la holgura y hay caídas de presión de aceite, ¿cierto? Eso pues digamos que lo tenemos claro. Pero con el tiempo no solamente los casquetes, los anillos también sufren el desgaste en las guías, en las válvulas, y a esas holguras se van aumentando. Entonces, cuando el motor empieza a tener estos pequeños consumos de aceite y se peca en el decir, voy a cambiar la especificación del aceite, pero hay manuales de fabricantes que determinan que ciertas piezas móviles se deben cambiar, como el caso de los casquetes. Ok. O sea, lo común de la gente es, me bajó la presión porque el casquete ya tiene desgastes, voy a echarle aceite más grueso para Claro. aumentar la presión. Y lo compensan, es claro, lo compensan. Sí. Digamos que eso es como un maquillaje, pues como que lo maquilla un poquito, sí. soluciona el No, problema. es tapar. Y por lo contrario, pueden aumentar más bien el consumo de aceite. Ok. O sea, digamos que pueden solucionar su problema de viscosidad mínima, que es donde más se presenta, pero en término medio y largo de uso, el motor va a presentar un mayor consumo y un mayor desgaste. O sea, lo ideal es mantener el aceite que el carro tenga 100.000 kilómetros. Y la recomendación del fabricante, o sea, ya hay un recall, rellamados, digamos, nosotros en Colombia no tenemos la precaución de hacer mantenimientos preventivos, sino correctivos, y no estamos con el manual de servicio que nos dice que a determinado kilometraje se debe sincronizar, de determinado kilometraje la correa de repartición. También hay para los casquetes, para ciertas piezas que tienen un uso, tienen un kilometraje determinado. Entonces tenemos que tener eso en cuenta. Pero entonces, por ejemplo, si yo tengo un casquete que está en medida estándar, ¿cierto? Y cuando lo vaya a cambiar, lo vuelvo a cambiar por medida estándar, o tengo que verificar que lo tenga que rectificar cigüeñal o... Tú mismo lo estás diciendo, Santiago. O sea, en el momento de que yo haga el cambio del casquete, tengo que revisar el muñón de la biela y el muñón de la bancada. Si me permite que con el solo cambio del casquete, el carro recupere la presión de aceite. La presión. Ok. Profundicemos. Holgura de los casquetes y la presión del aceite. Recordemos que el punto más estrecho es entre el casquete y el muñón, donde pues si tenemos una holgura grande o mayor, pues vamos a tener pérdida de presión. Totalmente de acuerdo. Bueno, el año pasado en uno de los carros que compiten en el autódromo, se generó
una baja presión o picos de presiones de... ¿Por qué me mira a mí? ¿Qué le pasó a usted? ¿Qué causó la baja presión? El año pasado para la final de TC. Estábamos nosotros programando el carro y en ese momento, en el régimen altas revoluciones, el carro tuvo un comportamiento anormal en el manómetro de presión de aceite. Y ese comportamiento anormal, dijimos, un minuto, aquí hay un problema de lubricación. Suspendimos el ejercicio, desmontamos el motor y encontramos que las holguras en la casquetería de bancada no eran las mismas. Habían variado, o sea, la holgura no era la misma. Entonces, en ese momento que hicimos, cambiamos cigüeñal, cambiamos casquetería, se le dio sentamiento de nuevo en el dinamómetro y la recuperación de la presión del aceite otra vez en la normalidad. O sea, ese comportamiento de oscilación se acabó. Y una segunda experiencia que tuvimos, que ya nos la puede decir Juan Felipe, que fue el comportamiento de las prácticas libres de las 6 horas, de las 6 horas, que es una carrera más de duración, a diferencia del otro campeonato de TC, que son más pequeñas. Tuvimos un inconveniente en presión de aceite alta. Sí, y sobre todo pues que todo eso se ve en el tema de la telemetría al fin y al cabo. O sea, ya nuestros carros de carreras ya cuentan con sistemas de tecnología donde podemos ir registrando lo que pasa vuelta a vuelta, podemos ver el comportamiento pues del aceite en cada curva. Entonces también es vital poder estar analizando siempre eso para ver si realmente tenemos un buen funcionamiento de los motores y pues que haya una buena lubricación. Entonces todo eso nos ayuda a guiarnos de que si tenemos bien montado pues el motor, de que todas las piezas están funcionando correctamente. Entonces sí es vital como que siempre estar revisando todos esos temas. Claro, y en los carros de competencia pues es fácil porque pues tenemos manómetros, tenemos telemetría, apoyo de tecnología. A diferencia de los vehículos en calle. En calle simplemente ya cuando tenemos un tema de presiones o se nos prende un testigo o tenemos un manómetro. Bueno, los carros de ahorita es un testigo, pero pues ya el daño ya está hecho. No, y en carro de calle también uno puede notar esas cosas escuchando también el motor, ¿no? Porque empieza como un golpeteo suave y se va incrementando. Digamos, a mí me pasó una experiencia en el autódromo con mi carro de calle, que es un Honda Civic, que lo llevé y estaba corriendo una carrera y súper mega concentrada simplemente en la pista y en la carrera como tal. No miré testigos, no miré nada, se subió la temperatura y eso, pues ya el motor se apagó después. Y yo dije, ¿pero qué pasó? Ahí hay un punto clave que dice Liz y es, si la temperatura del motor se eleva, la presión del aceite baja. Y eso es mortal. Inversamente proporcional, apague y vamos. Exactamente. Y el motor se apagó, pues yo no escuché nada. Bueno, realmente también era muy novata en el tema, a mí tampoco fue como que nadie me dijo, mire los testigos, o sea, yo no. Bien, estás en pista, concéntrate y dale. Y pues sí, efectivamente se giró un casquete, entonces vi la experiencia de que se giró un casquete. Pero por lubricación. Por lubricación. Por ausencia de lubricación permite que el casquete... Claro, el motor iba al rojo, pues súper. Entonces ahí podríamos hablar de la degradación del aceite por alta temperatura. Degradación no, el aceite se adelgaza más por temperatura. O sea, lo que decíamos, o sea, a mayor temperatura el aceite pierde sus propiedades de viscosidad y de refrigerante. Claro. Entonces, por eso se usa un aceite más grueso como para que aguante más. De acuerdo, o sea, en las carreras, claro. Pero por más de que tú pongas un aceite con una viscosidad, digamos, 10W60, si hay un exceso de temperatura normal en el motor, no producida por el aceite, sino en este momento por temas de refrigeración, porque se rompió algo, porque la bomba no trabajó de agua o algo, es un comportamiento normal donde el aceite pues ya pierde sus propiedades también y deja de hacer sus dos ejercicios de lubricar y de refrigerar, por más de que tengamos enfriador de aceite. Y el aceite también se puede degradar por temas de la mezcla muy rica, ¿no? Claro, entonces el tema de la gasolina, también se pierden las propiedades y también ahí se algaza el aceite. O sea, realmente, o sea, la lubricación es lo más importante como en el tema de... Y también cuando tenemos la dilución del aceite por mezcla de combustible, que eso sí ya es tenaz, y ya pierde totalmente las propiedades del aceite y nos va a llevar a un caos total dentro del motor. Y recuerda también que cuando nosotros hacemos la programación de los carros, la relación aire-gasolina de los carros de carreras son
son menor partículas de aire versus gasolina. La relación aire-gasolina son 14,7 partículas de aire por una gasolina. Aquí, dependiendo del preparador, están haciendo entre 12, 12,8, máximo 13,2 a 1. Okay. Entonces, por eso también, o por lo menos nosotros dentro del equipo, cada carrera siempre se cambia el aceite, siempre se cambia el filtro de aceite para evitar que el aceite esté sufriendo por aquellas partículas que se están pasando al aceite y lo está contaminando, para evitar problemas de lubricación. Okay. El 10W60 se nota mucho. No pasa como lo que estamos hablando ahorita, como cambiar la viscosidad. Digamos que ya, lo que pasa es que nosotros salimos de especificaciones del fabricante. Que siempre va al límite. Exacto. Sí. Que la temperatura la más alta vaya bien. No entonces, ¿qué pasó? Exacto. Lo que hicimos en ese momento, a mayor temperatura, un 1030, que el factor 30 es demasiado delgadito. El factor 60 me ayuda a mantener en condiciones críticas la presión del aceite, que es lo que necesito. ¿Para qué? Para que no sufra por lubricación en la parte inferior. Y que no pierda propiedades a altas temperaturas. Exacto, pero también, digamos, la calidad del aceite, porque no es lo mismo un 1030 de una marca X a una que realmente tenga como todos los... Exacto. Porque no solamente los aceites top, aparte del aceite, son también los aditivos que trae el aceite para evitar los coeficientes de rozamiento, los compuestos que tienen con bisulfuro de molibdeno, con diferentes cosas para evitar el rozamiento, todo ese tipo de cosas. Y que el aceite no solamente lubrica, sino también hace una parte como de refrigeración. Exacto. Lubrica, refrigera. Exacto. Y amortigua a golpe. Y también tiene propiedades detergentes, ¿no? Y propiedades detergentes. Exacto. Pero es que yo recuerdo de hace unos años con un amigo que tenía una avancita de esas como chinitas, y uno la aprendía, sonaba, dice, es que se giró un casquete, y así Pero así sigo. Ahora, y así ¿sabes de qué me hiciste? Nos íbamos a montar el moto y montábamos las motos en el carro, porque era el carro para montar las motos, y uno sabía que ese carro pues no tenía fuerza, primero que todo, porque era una era para que se caminara, y sonaba durísimo. Y eso suena horrible. Pero allá corres el riesgo que se llegue a agarrotar tanto hasta que pueda romper la biela. Claro. Bueno, volvemos al tema de la dilución del aceite. Por más que un motor esté perfecto, vamos a tener fugas de compresión hacia el cárter, lo cual permite un paso de combustible hacia el cárter, y pues obviamente tenemos el tema de la dilución del aceite. Obviamente ya pues tenemos un gran paso de combustible hacia el cárter, pues bueno, ya el aceite se va a diluir muchísimo más, perdiendo todas sus propiedades. ¿Les ha pasado o cómo podemos determinar el paso de combustible al aceite? El más elemental es el filtro de aire. El filtro de aire son las narices tapadas del carro. Okay. Eso produce mayor consumo de gasolina. Va a haber mayor consumo de gasolina. Si no se alcanza a hacer combustión del motor, eso directamente va a bajar al cárter. ¿Dónde se va a encontrar? Con el aceite. Al haber eso, el aceite se está contaminando. Un segundo factor es el tema de sincronización. Un carro que no tenga una puesta a punto ideal, que cumpla con los requisitos de su contaminación, hablemos de monóxido de carbono, hablemos de aquellas partículas que no hacen combustión y todas esas cosas, si no están dentro de sus parámetros, pues eso también va a influir, que va a contaminar el aceite. Otro componente, factor que permite contaminar el aceite es el grado de desgaste del motor, ¿no? Okay. Las válvulas, las guías, los cilindros versus pistones con anillos, todos esos componentes móviles dentro del motor, a medida que se van desgastando, pues van permitiendo que esa combustión que no alcanza a hacer se vaya directamente abajo, ¿cierto? Sí. Entonces, básicamente es eso lo que influye también. Al haber una baja presión de aceite, ¿qué influye? Que aquellas piezas móviles, como los casquetes, si no tienen una película adecuada entre el casquete y el muñón de la biela o la bancada, se va a empezar a rayar, va a haber una fricción metálica, y es cuando vamos a sufrir más por lubricación. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Sí. Cuando se presenta fuga o goteo por un inyector de combustible, igual, de un día para otro el comportamiento es anormal porque prende o huele a gasolina, que era lo que estábamos hablando ahorita. Se va a manifestar en contaminación,
ambiental, se va a presentar en contaminación interna en el motor, no va a haber una combustión exacta, y toda esa gasolina que puede durar X tiempo dentro de la cámara de combustión sin trabajo mecánico del motor va a ir directamente abajo. Va por el cilindro y O sea, va después a de que barrer y ya va a después de que terminar ya el apague el carro. carro, el motor se quede quieto, la gasolina que quedó ahí es la que se va a filtrar por los anillos. Incluso se puede llegar a ser tan grave que en la camisa también se La puede va a rayar. empezar a rayar. La va a rayar, exacto. Claro, porque ahí barre En el el cilindro. aceite, la capa que debe haber, pues el combustible lo barre y pues va a trabajar anillo directo Exacto. a la Ahí no va a haber camisa, esa ¿sí? equidad. Ahí va, directo, Directo. sin escalas. Diferencias entre caudal y presión de aceite. Juan, ¿cuál es la relación que existe entre caudal y presión? Caudal es la cantidad de aceite que va a pasar. ¿Qué pasa por la bomba? Exacto. Presión es la fuerza. Ok. Eso es lo que transmitimos. Entonces, el claro ejemplo es un carro prendido en mínima. Le ponemos el reloj para ver qué presión ¿Se tiene. entiende? Se peca mucho en decir, ay, se cayó la presión del aceite después de que está caliente. El problema es bomba de aceite. No es bomba de aceite necesariamente. Las holguras entre las piezas en un motor desgastado nos va a hacer que se caiga la presión del aceite, más no es bomba Problema de la bomba. de aceite. Entonces, el caudal, ¿qué cantidad de aceite va a pasar por las piezas móviles? Si tenemos demasiada holgura entre las piezas, el caudal, la cantidad va a ser menor. Entonces, esas recomendaciones y estas observaciones que estamos haciendo somos lo que tenemos que tener en cuenta al momento de diagnosticar el buen funcionamiento del motor. Okay. Y volviendo a la parte anterior de lubricación, que es lo que nos compete en este momento, no le echemos siempre la culpa a la bomba del aceite. Y generalmente no hay presión, directo en la bomba, pero ya estamos viendo que es componentes también internos del motor, holguras que también Sí. tenemos ahí internamente. Doctor, doctora, hay que cambiar la bomba de aceite. Bueno, y como veníamos hablando del tema de la dilución del aceite, eso va pues a acortar la vida útil del aceite. No un aceite que esté para 8.000 o 10.000 kilómetros, su cambio pues va a reducir esos kilómetros drásticamente por el tema de la dilución. Así es, pues digamos, no sería suficiente con hacer el cambio de aceite a los 10.000, sino que hay que tener en cuenta todos estos factores, hacer una buena sincronización, digamos que pues el vehículo está en condiciones, porque esos 10.000 o 15.000 kilómetros para los que está pensado el aceite es en condiciones, digamos, ideales. Entonces, digamos, entre más viejito el carro, que creo que es la mayoría de nuestros casos, pues hay que tener en cuenta como esos factores. Hay una cosa que dice Juan que es muy importante. Los mantenimientos en los cambios de aceite los determina el fabricante. El tipo de aceite, el tipo de filtro de aire, filtro de aceite que utiliza el carro debe ser original para que cumpla los requerimientos. Es decir, el fabricante dice que el vehículo X debe cambiarse el aceite cada 8.000 kilómetros. Pero entonces a veces incurrimos en poner los filtros que no son. ¿Qué pasa? Un filtro de aceite que no cumpla las características de funcionamiento, como los filtros de aceite tienen cheques internos para mantener la presión del motor, del aceite. Si no se le ponen esos filtros que cumplan con ese requerimiento, estamos sufriendo por lubricación. Sufren todas esas piezas móviles. La recomendación es hacer mantenimientos preventivos, hacer los cambios adecuados, como dices, y que el fabricante es el que determina el aceite que se debe usar y cuándo se debe cambiar. Aparte de ese requerimiento que hace el fabricante, el mantenimiento preventivo que requiere el motor para que no vayan a sufrir a futuro por inconvenientes mecánicos que se vuelvan correctivos, por lubricación, por temperatura. Hay muchos factores externos que pueden incidir en eso. Ok, bueno, entonces, como conclusión de las buenas prácticas al momento de instalar los casquetes, sería la primera, al momento de instalarlo, hacer mediciones, estar totalmente seguros, no confiarnos, porque pues son máquinas, digamos, en las rectificadoras que hacen todo el trabajo, pero pues no confiarnos cuando pues sale
Entonces es hacer la recomendación al mecánico, venga, tome las medidas, todo eso está en los manuales. También una correcta lubricación, eso nos asegura que también el casquete y bueno, y todas las piezas móviles del motor van a durar tiempo. Sí, digamos que en el primer ejercicio viene un prelavado de rectificadora. Okay. El segundo es el lavado que vamos a hacer nosotros en el momento de hacer el armado y el correcto aseo de las piezas. El tercer ejercicio es medir las holguras y el sentamiento del cigüeñal. Que no haya ovalación, la conicidad. La conicidad de las piezas móviles, de las piezas fijas, todo eso. Las tolerancias que son vitales. Un cigüeñal con casquetes muy ajustados, primero que todo va a sufrir porque la película va a ser muy delgada. Entonces ahí ya no cumplimos los requerimientos del fabricante, sino tenemos que poner aceites extremadamente delgados, pero se corre el riesgo que por temperatura haya un agarrotamiento y haya un giro de casquete. Entonces es tener en cuenta muy bien esas holguras, que es lo que dice Liz. También la calidad de los repuestos creo que también es importante. Sí, fluye muchísimo. Nosotros adquirimos repuestos de calidad y sabiendo de dónde son su procedencia, ya vamos a la fija. Si tienen dudas, háganoslo saber en los comentarios. Los invitamos a que sigan nuestras redes, que son @YamatoColombia. Juan, recuérdanos tus redes, por favor. Nos pueden seguir como García Brothers Racing. Este año vamos a estar corriendo en CNA, Campeonato Nacional de Automovilismo, alguna carrera de TC2000 y también en Ecuador. Pipe, tus redes, por favor. Me pueden seguir en Instagram como PipePedraza55. También este año estaré participando en el CNA y en el TC2000 y pues estaremos ahí construyendo un proyecto internacional. A nosotros nos pueden seguir @JPMS Multiservicio y @JPMS Motorsport. Gracias, Juan. Liz, tus redes, por favor. Bueno, nos pueden seguir en Liz con Z Restrepo R y allá subo contenido de carreras, de mecánica y pues varias cositas. Santi, tus redes. Todo lo de la almendra. Todo lo de la almendra, todo su proceso. Bueno, y a mí me pueden seguir en Santiago Rada AC en Instagram. De nuevo, muchas gracias y gracias a ustedes por vernos. Gracias. Gracias.